Bueno, y ahora vamos a platicar con Pedro Kumamoto Aguilar, quien es secretario general interino de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en un tema bien importante relacionado con la seguridad, obviamente, social, de pensiones, para una población muy amplia y de alguna forma que está en riesgo de no tener una pensión, pero el escenario puede ser distinto. Pedro Kumamoto, qué gusto tenerte aquí, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí, Carla, Leti, y sobre todo de poder saludar a su audiencia. Gracias por darme la oportunidad de platicar de seguridad social, de pensiones, de este tema que es tan importante para toda la población, porque no es solamente el pensionado o la pensionada, somos sus nietos, sus hijos, las personas que las amamos y los Así amamos. es. Una pensión digna no es un privilegio, tendría que ser un derecho, y hay gente que trabajó durante muchísimos años y desafortunadamente al llegar a la época del retiro reciben una cantidad que apenas alcanza para vivir al día. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, este es un problema que vemos en todo el mundo y particularmente la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que es donde trabajo yo. Nosotros nos enfocamos en ver cuál es la realidad que pasa en los países de las Américas, donde, por ejemplo, vemos fondos de pensiones individualizados. En México los conocemos como las AFORES, en Chile se les conoce como las AFPs. Ahí es en el país en donde se crean las AFORES, porque ahí se plantea que debe ser la responsabilidad individual el ahorrar para que posteriormente se pueda disfrutar de un retiro. Claro. Hay otros países, como lo fue México por muchos años, en donde se cree que debe de existir una solidaridad entre las generaciones, que las personas como yo tenemos que de alguna forma apoyar y apuntalar el sistema de pensiones, es decir, desde una lógica solidaria. Por muchos años en México, a partir de los años 90, 97 en particular con la reforma del IMSS y 2007 del ISSSTE, se genera esta visión del sistema de pensiones individualizado. Es decir, que tú pones y con lo que, digamos, las instituciones financieras generan algún rendimiento, con eso te vas a ir a retirar y con eso te vas a pensionar. Sin embargo, a partir del año 2018, con digamos, el cambio de visión de los gobiernos mexicanos, lo que se ha construido son nuevas visiones sobre las pensiones y la verdad es que están siendo una innovación para todo el continente americano. Claro. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente se habla de la pensión individualizada o de que te ayuden tus familiares, es decir, de la solidaridad, sino también ahora ya se habla de una pensión para el bienestar, es decir, un programa público para las personas de más de 65 años. Y recientemente, en el año del 2024, se genera una reforma que construye el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, eso es algo bastante interesante porque ahora se complementa, por así decirlo, de tres fuentes las pensiones. Si quieren, ahorita platicamos más de eso, pero es algo que no pasa en otras partes del mundo y es algo que está corrigiendo algo que estuvo muy mal por muchos años en nuestro país. Efectivamente. Tú hablas de tres grandes desafíos que enfrenta el sistema de pensiones. ¿Nos puedes hablar cuáles son estos desafíos que tú consideras? Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar de la solvencia, porque creemos y yo creo que todas las personas queremos que nuestros familiares se puedan retirar con una pensión digna. Sin embargo, no siempre se tienen los recursos. Entonces, se tienen que encontrar cuáles son las fuentes que le den sustentabilidad, es decir, que permitan que nos alcance para todas y para todos. Segundo, tiene que ver con algo que es importantísimo, que es la suficiencia. ¿De qué me sirve que todos tengamos pensión si mi pensión, como le pasaba a mi abuela, es de 2,800, 3,200 pesos, que no alcanza para renta, comida, luz, medicamentos, agua, etcétera? Entonces, tenemos que tener una pensión que sea, digamos, sostenible, es decir, que la podamos pagar, pero que también sea, digamos, algo que nos permita tener una vida digna. Porque que realmente pueda sobrevivir con eso. Exactamente, porque la tercera edad, con nuestra pensión, no debe de alcanzarnos para poquito, sino para poder gozar la vida de toda una, digamos, trayectoria de trabajar, de cuidar, de hacer por las y los demás. No es para sobrevivir, Pedro. No, las pensiones deben de ser pensadas para justo tener suficiencia. Y por último, y esto es algo muy importante, tiene que ser democrática, tiene que ser, digamos, algo que le llegue a todo el mundo. No tiene que ser solamente unos cuantos que tuvieron un salario alto o los que fueron funcionarios de otros gobiernos, sino que tiene que ser para todas las personas. Entonces, ahí tenemos tres retos y creo que por eso estamos enfrentándonos a un cambio de paradigma. Lo hablábamos fuera del aire. Las pensiones, hablar de pensiones era hablar de malas noticias generalmente.
Y creo que ahora, en el paradigma mexicano, las cosas están cambiando y para bien. Este anuncio de la creación del Fondo para el Bienestar creo que es un respiro, particularmente para quienes decíamos, bueno, yo no tengo pensión y quién sabe cómo le voy a hacer cuando llegue a mi vejez, ¿no? Pero también existe la opinión de muchos que dicen que este sistema de pensiones puede llegar a ser insostenible. Claro, fíjate, en este tema me gustaría como detenerme para platicarle, sobre todo, por ejemplo, a maestras y maestros, porque hemos visto que existe mucha desinformación, muchas noticias falsas al respecto del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Primero, no te quita absolutamente nada de tu salario o de tu Afore. Si tú, por ejemplo, empezaste a cotizar después del 2007 en la ley del ISSSTE o en el 97 en el IMSS, porque aplica para los dos sistemas, IMSS e ISSSTE, tú no vas a tener que poner más lana para poder participar del fondo de pensiones. Uno, claro, para el bienestar. Dos, ¿qué pasaba antes? Por ejemplo, podía ser que Leti ganara 12,000 pesos en el día a día y que cuando se pensionaba, la Afore le daba 3,500, 4,000 pesos. O sea, una diferencia de 8,000 pesos con respecto a lo que estaba ganando mensualmente. ¿Qué es lo que hace este fondo? Corrige eso. Lo que hace es que si Leti ganaba 12,000 pesos y antes se les hubiera dado por las Afores 4,000, el Fondo de Pensiones para el Bienestar lo que hace es que te lleva hasta los 12,000 pesos. Y eso es algo muy positivo porque entonces pues ya no va a ser con una tercera parte de lo que estabas recibiendo, sino va a ser con la totalidad. Este fondo de pensiones aplica hasta los 17,364 pesos. Entonces, si alguien ganaba 25,000, pues digamos, el fondo de pensiones ya no le aplicaría si está recibiendo los 25,000 pesos de pensión. Y por último, algo que es muy importante, no es insostenible, se está haciendo a partir de distintas fuentes de dinero que el gobierno de México lo tenía pues básicamente ahí descansando y no se estaba produciendo. Entonces proviene de recursos de las propias Afores que no fueron cobradas, proviene de temas de fideicomisos, proviene de fondos distintos que se dieron cuenta en el gobierno pasado que, insisto, era dinero que estaba siendo improductivo, era dinero que lo tenían ahí descansando y que no tenía ningún sentido, porque ni siquiera era ahorro que lo necesitaran, era simplemente dinero que no se estaba utilizando. Entonces, al construir este fondo, lo que haces es la posibilidad de que las maestras y maestros, por ejemplo, de nuestro país, que en lugar de retirarse con su Afore de 3,000, 4,000 pesos, puedan retirarse con un Afore de hasta 17,364 pesos. Y quiero decirles a quienes nos están viendo que esto es aplicable a partir del año pasado, julio del año pasado. Entonces, si tú próximamente te vas a retirar, o te retiraste en diciembre, o te retiraste en julio, esto ya te aplica. Y va a ser un alivio muy grande. Y ojo, también algo muy importante, no te quita también tu pensión para el bienestar. Es decir, se complementaría. Entonces, pues ya estaríamos hablando de cerca de 22,000 pesos, por ejemplo, 23,000. Y bueno, ya es una pensión digna, ¿no? Sí, claro. Oye, Pedro, tú lo dices y lo dices muy bien y el mensaje es claro. El Estado no puede renunciar a su responsabilidad de garantizar un retiro digno. Y bueno, como bien lo explicas, pues la gente que confíen, ¿no? Porque pues sí, tantos años de corrupción y de este miedo que pues es lógico un poco que la gente pues no crea en esta pensión, pero pues es una realidad. Eso es. Completamente. Después de venir de tantos años en donde se pensaba que cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas, permítanme decirlo de esa forma, cambiar el paradigma y decir no, los derechos no son de sálvese quien pueda. Los derechos son para todas las personas, sin importar tu color, tu raza, de dónde vienes. Y por eso mismo es tan importante que este mensaje que se está dando sea que se está avanzando para que la pensión, para que el retiro digno, para que las personas de la tercera edad que nos vieron crecer, que nos cuidaron y que construyeron este país, se merecen y que tengan un retiro como que esté a la altura de ellas y de ellos. Muy bien. Claro. Pues Pedro Kumamoto, muchísimas gracias por hablarnos de este tema que da para mucho, pero bueno, por ahora nos diste un adelanto. Muchas gracias y te esperamos aquí de vuelta. Encantado y bueno, desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social estamos luchando para que la vivienda, los cuidados, la salud y el retiro, es decir, las pensiones, sean una realidad en todas las Américas. Gracias por darnos esta oportunidad de platicar con ustedes. Es tu casa, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con más